Buenas tardes, buenas noches, compañeras y compañeros. El día de hoy tenemos una información muy importante, además, que interesa de manera preponderante a nuestras compañeras y compañeros en todo el estado. Me acompaña mi amigo Ciordia. Buenas noches, maestro. ¿Cómo estás, Ciordia? Buenas noches. Fabi, ¿cómo estás? Maestro, buenas tardes. Muy bien, Maestro. gracias. Jonathan, ¿cómo están? Buenas tardes, todo bien, gracias. El día de hoy, después de varios días de trabajo, de análisis de la respuesta al Pliego Nacional de Demandas 2026, el día de hoy les vamos a presentar la información que tiene que ver con educación básica en cuanto al aumento salarial y prestacional de docentes, de directivos y de supervisores de los diferentes niveles educativos de educación básica. Es importante recordarles, compañeras y compañeros, que para esta octava consulta, poco más de 1,5 millones de compañeras y compañeros participamos en esta consulta. Y también decirles que aquí en la sección 16, además de todo lo que se realizó con los formularios, también nosotros hicimos un trabajo por nivel educativo, donde recabamos todas las demandas y todos los planteamientos que ustedes nos han hecho. Lo mismo en las reuniones que hemos realizado, en las escuelas que hemos visitado. Está también el tema que sigue vigente con la plaza complementaria adicional para mis compañeras y mis compañeros supervisores. Y eso es un tema que no vamos a dejar hasta que no lo logremos. Hemos avanzado, Ciordia, tú has estado en las reuniones a nivel nacional y las reuniones que hemos tenido aquí en lo local. Y bueno, podemos dar buenas cuentas de eso, ¿no? ¿Algo que quieras comentar para mis compañeros supervisoras? Yo creo que sí, es una muy buena noticia, maestro, el platicar e informarle a nuestros compañeros supervisores, tanto de preescolar, primaria y educación especial, que ya está muy avanzado ese tema con Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. En la más reciente de las reuniones que tuvimos en la Ciudad de México, fueron muy claros, muy incisivos en que la respuesta es positiva, que en breve, incluso le poníamos ahí el calificativo, ¿qué es en breve? Pues sí. Porque estamos esperando que nos llegue esa notificación por escrito para que la Secretaría de Educación Jalisco pueda ya generar el pago a esas personas que les correspondería la plaza complementaria adicional. Pero es un tema que no hemos dejado, y yo lo he dicho una y otra vez, reconociendo por supuesto las luchas de quienes originalmente lo hicieron, y gracias a supervisoras, supervisores que desde finales de los años 90 emprendieron esta lucha, ¿no? Por mencionar algunos, el maestro Chuy Delgado, Guille Martínez, lo he dicho varias veces, el maestro William Pacheco Jiménez, el maestro Elpidio Yáñez Rubio, la maestra Marta Valentín también estuvo participando, entre otras supervisores. Y después de varios años, yo contabilizo 9 años, pero bueno, alrededor de los 9 años se logró esta plaza complementaria adicional, que luego se firmó en una minuta en el año 2009. Correcto. Y de esa minuta se derivó un convenio, y eso es el argumento que nosotros hemos establecido una y otra vez. Recientemente, a través precisamente de ustedes, Fabi, y del maestro César Rafael y de Brenda, yo envié un oficio más que me recibieron en Secretaría de Educación, donde yo le estoy pidiendo al secretario pues que presionemos un poco allá o mucho en Secretaría de Educación para que nos den precisamente lo que comentaba Ciordia, nos den ya la respuesta que de manera verbal ya lo hicieron, pero pues ahora nosotros la estamos requiriendo ya oficializada a través de un documento, ¿no? Entonces pues esperemos que este logro, que espero que así sea, y esta recuperación de derecho pronto la tengamos ya en Jalisco nuevamente. Luego también hay compañeros que nos dicen, ¿y por qué nada más están luchando por los directivos o por los supervisores o los mismos compañeros directores? El CENTE, no hemos podido tener el despegue salarial para directivos. En un rato más, compañeros, se les va a informar cuánto es el aumento real para un docente de plaza inicial, es decir, que no tenga ningún estímulo. Es como cuando entran al servicio educativo, cuánto es lo que gana un director precisamente también en las mismas circunstancias, que si bien es cierto,
nosotros tampoco hemos estado de acuerdo y no estamos en que a los directores año con año se les aumente el 1%. Debería de ser más, porque el despegue salarial pues debería ser más significativo. Sin embargo, ya mis compañeros les van a explicar que ese 1% también ya tiene varios años, ¿no? Claro. Y que si bien es cierto no hay el despegue que quisiéramos, sí existe un despegue salarial entre el compañero docente y el compañero director, con la claridad de lo que estoy comentando. Si no estamos nosotros conformes, yo esperaba este año, la verdad que sí lo esperaba, con toda la presión que hicimos, y no solamente nosotros, en otros estados también se hizo. Yo esperaba un porcentaje del 2, del 3% para mis compañeros directoras y directores. No fue así, fue el 1%, pero el 1% también sumado a los varios años, sí observamos. No les voy a dar los números ahorita mis compañeros lo van a hacer. Hay una información entonces muy importante, compañeras, compañeros, y yo voy a dejar al maestro Ciordia, a Fabi y a Jonathan que nos hagan el favor de explicarnos a detalle cuál fue la respuesta al Pliego Nacional de Demandas 2026 que la presidenta de México le entregó al CENTE. Lo digo con mucha claridad porque luego andamos desinformándonos, ¿no? Que el aumento salarial y prestacional en Jalisco es diferente a otros estados. Yes. Sí. Porque también, y lo digo con mucho respeto, hay quienes porque les gusta comunicar a través de las redes o porque de alguna manera también están involucrados en educación, o hay quienes gustan de tocar los temas sindicales, salen rápido a informar, y por lo cierto es que no informan, desinforman. De forma errónea. Entonces, decirles, reiterarles, compañeras, compañeros, que el trabajo que hoy van a presentar mis compañeros Ciordia, Fabi y Jonathan, pues fueron varios días de trabajo aquí en la sección 16, y ellos a través de talones de cheque, de recibos de pago, de compañeras y compañeros que laboran en Jalisco, es que les van a ofrecer esta información. Sí, como bien comenta nuestro secretario general, aquí en pláticas que hemos realizado en el Comité Ejecutivo Seccional y después de un arduo análisis a las minutas que fueron firmadas en la Comisión Nacional de Negociación, en las cuales se basa la respuesta que da la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Educación Pública al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, producto de este Pliego Nacional de Demandas de la 8ª consulta, como bien lo comentaban al inicio el maestro Leonel. Es muy importante saber diferenciar, por un lado, lo que se establece de manera global, que no es un incremento directo en un solo momento. En la propia respuesta que se ha observado en las redes sociales, en los medios de comunicación, es una respuesta muy general. El hablar de un 9% de manera general no significa en realidad que tengamos un incremento de ese porcentaje, porque tiene una frecuencia, tiene una metodología de aplicación a partir de lo acordado en las minutas. Y en este caso, la forma en que se establece el incremento salarial, primero se divide esta respuesta en 3 grandes bloques, en los cuales se conocen como anexos. Así es. El anexo número 1, que es del cual vamos a platicar el día de hoy, está específicamente para los docentes de educación básica. Considerando, hay que recordar que no solamente somos los docentes frente a grupo. Cuando hablamos del anexo número 1 y hace referencia a los docentes de educación básica, también están incluidos ahí los directores, los subdirectores, supervisores, jefes de sector, prefectos, compañeros que tienen categoría con letra E. Ahí estamos incluidos todos los compañeros en el ámbito docente, siempre y cuando en nuestra categoría de la clave presupuestal esté incluida la letra E. Si me permites, Ciordia, y yo creo que es importante lo que está planteando. Ya ven que incluso para los eventos hay quien dice, no, es que no están invitando a los docentes al evento porque veo que hay directivos, hay ATPs. Lo cierto, bueno, además los eventos no los hacemos nosotros, los hacen los gobiernos municipales o el gobierno estatal. Nosotros acudimos porque nos invitan y lo hacemos con mucho gusto, sobre todo ahora con el tema del Día de las Maestras y los Maestros.
docentes somos todos. Así es. ¿Verdad? Ya lo dijo ahorita Ciordia. Sí. Docente frente a grupo, docente con función de director, docente con función de asesoría técnica pedagógica, docente con funciones de supervisor, docente con funciones de jefa o jefe de sector. Y pues sí, habrá también que precisar que si hoy alguien es supervisor o es director, durante muchos años fue docente frente a grupo, ¿no? Entonces, quizá cambia la función, pero no deja de ser docente. Y administrativamente así estamos. Seguiremos siendo docentes. Entonces es bien importante, compañeras y compañeros, que tomemos en consideración que este incremento al sueldo base, considerado aquí el concepto 07, no solamente aplica a los que estamos dentro de una escuela primaria, preescolar, secundaria técnica, secundaria general. También, además, incluye a educación especial, a educación inicial, a los ECATIS, a las misiones culturales. Entonces es importante. Hace un rato también el maestro Leonel mencionaba de una compensación que hemos estado peleando mucho en el Comité Ejecutivo Seccional, que es el reintegro de la compensación de escuelas con situaciones muy deplorables, Sí, la famosa es el E3, sí. para escuelas pequeñas y dispersas. En ese sentido, esta compensación particularmente conocida como la E3, evidentemente también está dentro del acuerdo de incremento en los mismos porcentajes que las plazas normales. Por lo tanto, esta compensación que se le asigna a una plaza que el compañero o compañera que está en una escuela de esta categoría, evidentemente le aplica también para la seguridad social, y es muy importante porque a la hora de su pensión será considerado como salario también la compensación del E3, y evidentemente esto implica como si el trabajador tuviera una doble plaza, aunque no la trabaje. Ahorita que tocas eso, ya lo habíamos comentado con algunos compañeros del comité de carrera magisterial de K1 y de O1, porque había la duda, como los descompactan, si impactaba o no impactaba en seguridad social. Particularmente nuestros compañeros están hablando de su pensión o jubilación. Tenemos una buena noticia, recibimos ya el documento por Secretaría de Educación Pública a nivel federal, y igual me gustaría que se los comentaras. Sí, qué buena apreciación hace, maestro. Es muy importante hacerles saber a los compañeros que dentro de todas las reuniones que hemos tenido de manera tripartita a nivel nacional entre Secretaría de Educación Pública, que está representada ahí la oficina del secretario de Educación, que está representada la UCICAM, que está representada la de GESANEF, que es quien opera la nómina federal, conocida por nosotros como el FONE, hemos tenido una respuesta muy clara y muy contundente. Todos los incentivos correspondientes a los programas de carrera magisterial conocidos como A, B, BC, C, D y E, que en el largo de muchos años, el trayecto de muchos años, ese programa terminó en el año 2015, producto de la primera reforma educativa de ese año de 2013, en donde estableció un proceso de transición entre los esquemas de incentivos y del cual nació el denominado K1. Cuando se da la segunda reforma educativa en el año 2019, en donde se abroga la ley del servicio profesional docente y nace la ley general del sistema de carrera para la ley del servicio profesional docente y nace la ley general del sistema de carrera para las maestras y los maestros, Era la misma. que técnicamente fue la misma, nomás le quitaron el tema de la evaluación de permanencia, en donde se castigaba al maestro. Entonces se convierte de K1 a O1. Y tanto programas de carrera magisterial, K1, O1, y agrego aquí el E3 y el EP de telesecundaria, son incentivos que forman parte de la seguridad social. Nos lo dieron por escrito en las minutas de negociación que estamos hablando de esas reuniones nacionales, pero por si fuera poco, en las minutas de negociación de este Pliego Nacional de Demandas 2026 también señala muy clara y explícitamente que el incentivo de carrera magisterial para todos aquellos y aquellas maestras que tuvieron en su momento el desindexación del 07, el incentivo A, que se convirtió en 1A, en 1B, en 1C, que antes lo tenían como 7A, 7B, 7C, se reintegrará a la brevedad posible al concepto 07.
Lo descompactaron y ahora nuevamente lo van a compactar a petición de la organización del CENTE, ¿no? En las regiones los compañeros nos hacían esa anotación que ellos tenían la preocupación porque ya lo veían separado del 07 y era la que hasta nos mencionaban que no les iba a impactar y que tenían esa incertidumbre a la hora de poderse jubilar, que no se los fueran a contabilizar. Por eso es tan importante, compañeras y compañeros que están en un proceso cercano, ya sea a corto o mediano plazo, de obtener una pensión por jubilación y que están en el 10º transitorio, que cuando asistan a su DERCE a solicitar su hoja única de servicio en donde se contempla todos los conceptos que son considerados para la seguridad social, revisen muy claramente que le estén incluyendo el sueldo base, el nivel de incentivo, llámese carrera magisterial, K1, O1, y si le corresponde el EP, también tiene que ser considerado para el tema de la pensión. Contabilizarse. Además del quinquenio. Además de los quinquenios. De los quinquenios. Sí, hay que agregar el quinquenio. Entonces, globalizando el incremento salarial, si nosotros vamos a la parte, digamos, más genérica, dejamos de lado también, que es muy importante para nosotros hacerles saber este sentido, que todas las prestaciones que están indexadas al sueldo base tienen un incremento en la misma porcentual que el sueldo base. Por lo tanto, el impacto es muchísimo más alto de lo que se dice en los medios. Y además, por la propia metodología de aplicación de los incrementos que van gradualmente, como bien dijo el maestro Leonel hace un rato, en el ámbito docente va a quedar en un 7.14%. Y ya con prestaciones, digo, igual ahorita lo vamos a ver más adelante, pero va a quedar mucho más alto. Más alto. Pero si tomamos en consideración que evidentemente la inflación que se consideró para el año 2026 por parte del INEGI estuvo marcada en el mes de febrero en el 3.69. Pone 3.70, ¿verdad? Así quedó por el INEGI, pero si nosotros consideramos que el incremento salarial directo es del 7.14 por lo menos en los docentes frente a grupo, y para los directivos y supervisores del 8.21, comparamos contra la inflación y evidentemente estamos por arriba de la inflación. Si bien no significa que estemos de acuerdo ni estemos satisfechos con este nivel de incremento salarial, por lo menos vemos que supera por lo menos el tema de la inflación de este año. Lo dobla, pero igual habrá que decirlo nuevamente, compañeras, compañeros, cuál es nuestro planteamiento y cuál ha sido nuestra demanda en estos más ya de 3 años. ¿Qué es lo que nosotros demandamos para nuestros salarios? Demandamos un salario profesional. Así es. Y lo que nosotros hemos venido planteando y lo volvemos a reiterar aquí, y no vamos a dejar esta batalla ni vamos a dejar la lucha hasta que un compañero de preescolar o de primaria, de educación especial, logre 3 salarios mínimos. Así es. Y quien tenga tiempo completo en secundaria deberá de ser 6 salarios mínimos. Miren, hay quien dice pues que se aumente el 90, el 100%, pues bueno, igual está bien, es un planteamiento así, pues podemos decir que el 200%. Digo, no está mal pensar en lo más alto para luego de manera gradual irlo logrando, pero bueno, nosotros esto lo hemos venido planteando porque en el CENTE tampoco no es una ocurrencia. El tema del salario profesional ha perdurado durante muchos años. Yo les puedo decir al menos 30 años que esta demanda ha sido guía de muchas acciones que ha hecho el CENTE a nivel nacional y nosotros aquí a nivel seccional. Entonces, reiterar, la lucha no debe de detenerse hasta que logremos un salario profesional. En este momento, si hablamos de 3 salarios mínimos para una educadora, estaríamos hablando de poco más de 9,000 pesos por el salario mínimo, ¿no? Entonces, ya si lo sumamos en 3 salarios mínimos, pues lo que nosotros estamos planteando es que una compañera educadora o un profe de primaria o una compañera de educación especial debería de ganar al mes 28,500 pesos. Esa es nuestra demanda. ¿Cuánto va a ganar? Bueno, ahorita nos van a decir ustedes. Sí, también nada más concretizar que la metodología que se implementó a través del Acuerdo Nacional para el incremento salarial consiste en 2 bloques de fecha. En el caso de la fecha retroactiva al 1 de enero del año 2026, primero se le va a aplicar al salario que tenemos al día de hoy
un porcentaje del 4%. El resultado de este incremento del 4% se le sumará un 1% más directo también al 0.7 con el concepto de fortalecimiento del salario, que a fin de cuentas va a llegar al mismo concepto 0.7, pero posterior al incremento del 4%. A este resultado, en el mes de septiembre, ya no retroactivo a enero, sino a septiembre, se va a recibir todavía un 2% adicional al sueldo base. Por lo tanto, si nosotros hacemos el mecanismo y la ruta de incrementos en esta posición, el incremento real para el docente frente a grupo quedará en un 7.14%. Vamos a ver si en la diapositiva se ve lo que estás diciendo. Vamos Silvio. un poquito más adelante en la diapositiva. Sería la siguiente. Sería la siguiente, ¿verdad? Y vamos a ver un esquema de cómo será en el salario actual de un docente frente a grupo de las categorías E0181 correspondiente a preescolar o E0281 correspondiente a primaria, en la cual la maestra Fabi nos va a ayudar a explicar este esquema. Bueno, pues como ya lo explicó el compañero, vemos aquí en esta diapositiva cómo en el salario del 2025 un docente, estamos hablando de una clave inicial, de una plaza inicial, su salario mensual era de 12,687.26. A este docente le vamos a sumar el 4%, que entonces nos daría 13,194.75. A ese 4% le vamos a sumar el 1% más, que nos da el resultado de 13,326.69, y eso sería lo retroactivo de enero a la fecha. Pero aún así, en septiembre le vamos a sumar otro 2%, y entonces el salario final de nuestro compañero de plaza inicial docente sería de 13,593.92. Y con eso nos vamos a dar cuenta, en la parte de abajo establecemos un comparativo del resultado del valor de septiembre 2026, como bien lo menciona la maestra Fabi, de 13,593.22, le restamos los 12,687.26 que tenía al día de hoy. Ese diferencial mensual en el 0.7 es de 905 pesos con 96 centavos, que si lo traducimos en porcentaje nos da el 7.14, no el 7 que se está mencionando en las redes sociales, de manera particular para esta categoría. Ni el solo el 4, porque también mencionaba que solo era el 4% al 0.7, entonces ya estamos viendo que es más. Es el 4. Bueno, ¿por qué el 4? ¿Por qué el 1 y por qué el 2? Bueno, pues son las formas como dialoga y negocia el CENTE, porque la gran mayoría de organizaciones únicamente se les dio el 4%. Y ya no explicamos más, porque luego de pronto también dicen que por qué al CENTE le apoyan con tanto y por qué las otras no. Bueno, pues porque nosotros, las maestras y los maestros, gracias a ellos y a ellas, este país está de pie. Así es. Porque gracias al trabajo de las maestras y los maestros hay justicia social. Yo lo he venido diciendo en mis mensajes, ¿no? Gracias a ellas y a ellos, a quienes todos los días están en la escuela, le dan la oportunidad a miles y millones de niñas y de niños, y se impulsa el desarrollo social y económico de este país. Sí, y nosotros, como organización sindical, lo seguimos diciendo. Es correcto. Debemos de reivindicar con dignidad la labor magisterial. Y bueno, y se debe de revalorizar la labor social del magisterio. Y una de las formas, como nosotros esperamos entre varias, es que esto se refleje en el bolsillo de las maestras y de los maestros. Y que estos beneficios se vean en aumentos salariales, se vean en aumentos prestacionales para ellas, para ellos y para sus familias. La ayuda de despensa la teníamos con 417.96, y bueno, el incremento de ese 2% nos da 59.50. La suma de todas las prestaciones nos da una suma de 6,753.94 pesos en el 2026. En el 2025 teníamos 6,262.04. El incremento es de 418.03,
más 73.83 por la compensación provisional compactable, que ahorita el maestro Cerda la va a explicar más ampliamente, y nos da un total en el 2026 de 6.753.94 como un total, dándonos una diferencia de 491.86 entre el 2025 y el 2026. Casi los 500 pesos. Sí. La particularidad que corresponde al concepto compensación provisional compactable, ¿por qué tiene un incremento mucho mayor sustancialmente en el porcentaje? Recordemos que esta compensación es única y exclusivamente para aquel trabajador o trabajadora que esté en una escuela del tabulador de la zona económica 2. Así es. Es decir, la conocemos como la rezonificación. La rezonificación que se paga quincena a quincena es el diferencial que existe entre el concepto 07 de la zona 2 versus el concepto 7 de la zona 3. Así es. Estamos hablando para un compañero docente de plaza inicial. De plaza inicial. Bueno, pues aquí vemos precisamente lo que hablábamos en cómo el sueldo tabular 07, los 3 incrementos que va a tener para dar un total del 7.14%. ¿Sí? Al 07. Al 07, más las prestaciones que, como ya también lo expresamos, son prestaciones que nos llegan quincenalmente. Y que bueno, aquí vamos a tener un incremento de 491.86 junto con la compensación, más la compensación nacional única, que esa pues no tenemos todavía. Tiene un incremento sustancial también. Y ese porcentaje respecto a la plaza inicial de educación preescolar y primaria corresponde a un 0.77% del 07. Así es. Ahora, si sumamos 7.14 directo al 07 más el 3.81, que no es el 2, es el 3.81% de prestaciones quincenales, más el 0.77 correspondiente a la compensación nacional única, porque también tiene un incremento sustancial este año, entonces vamos a recibir un incremento del 0.7 más prestaciones quincenales más la compensación nacional única dividida en mensualidades de un 11.72%. Si bien no se alcanzó el piso que se tenía pensado del 13%, que es lo que pareciera, porque ese 11.72% corresponde a valores del sueldo base. Así es. Ahí no para el incremento salarial. ¿Por qué no para? Porque también tenemos prestaciones indexadas al sueldo base que no son quincenales, que son prestaciones que nos vamos a recibir particularmente en ciertas quincenas. Una pausa y a ver, Jonathan, porque el tema, todo esto que ustedes están mostrando, y yo lo quiero reiterar para que lo escuchen mis compañeras y compañeros. Ustedes hicieron un trabajo de varias horas, fueron varios días que estudiaron, porque hoy lo estamos mostrando de manera muy técnica y ustedes están dando a conocer porcentajes y pesos centavos. Es porque ya lo hicimos con un talón de cheque de Jalisco, ¿sí? de una compañera o de un compañero que está aquí laborando, y bueno, pues nos está dando ese poco más del 11% de aumento al sueldo tabular, que es el 07, más prestaciones. Así es. Pero Ciordi acaba de decir que no queda ahí, que hay también prestaciones indexadas. ¿Cómo está eso, Jonathan? ¿Qué es lo que ustedes observaron de eso? Sí, maestro, con su permiso. De igual manera, como usted hizo ahorita una precisión, es importante que de repente esperemos la información verídica. Ya nosotros, ahora sí que, como usted menciona, con un talón del Estado de Jalisco, con un docente del Estado de Jalisco, un directivo, un supervisor, porque de repente por querer tener la primicia del documento, sacamos información con lo primero que nos llega, y de repente nos dejamos llevar con esta información y empezamos a tener algún tipo de situaciones. Lo mencionaba ahorita el maestro Luis Ciordia. Aquí están, van a ver en pantalla lo que son las prestaciones, las indexadas que menciona que nos llegan a lo largo de todo el año. Iniciamos pues con una de las más fuertes, o la más fuerte, que es el aguinaldo,
que equivale a 50 días. Entonces estamos hablando que si el aumento nos impacta al 0.7, ¿qué quiere decir? Que entonces nuestro aguinaldo va a venir más grande que el año comparado con el año pasado. 7.14. Así es. Entonces sabemos que el aguinaldo se paga en dos partes, que es en diciembre y en enero. De ahí tenemos también el fortalecimiento de la compensación provisional, que es el RZ. Tenemos la prima vacacional, que también se paga en 2 emisiones, pero equivale a 10 días. Entonces, todas estas que les estoy mencionando nos impacta el aumento del 0.7. Entonces, como usted lo menciona, el aumento te dicen es del 5 o del 4%, pero al final de cuentas, anualizado, tú ya puedes ver un aumento más nutritivo y no solamente te vas o te enfocas a lo que te comentan del 11%. Tenemos en el caso de niveles de carrera magisterial también viene el incremento, incentivos de promoción a la función, lo que mencionaba en el K1, que también si tienes el O1 en su caso, el incentivo que decía también la maestra, la gratificación magisterial, igual No son pocos días, ¿verdad? No. 30 días, como lo pueden observar Es lo que ustedes. nos dan en Mayo. 30 días. 30 días que ya recibimos. Y la organización escolar que llega en el mes de agosto, Un mes más, un mes y medio, ¿verdad? ya no tarda. Y el bono anual equivalente a 24 días. Hay que tomar también en consideración, si me permiten, en la segunda de las prestaciones, que es el fortalecimiento de la compensación provisional compactable. Ese lo recibimos, si recuerdan bien, a finales de octubre. Y es el pago diferencial de lo que no recibimos nosotros en el tabulador 2 en cuanto a la cantidad de días de aguinaldo en monto, no en días, en monto de dinero, y también de la prima vacacional respecto al tabulador 3. Por eso lo recibimos nosotros en octubre. Así es. No hay una cantidad de días específica, pero en promedio se acerca mucho a los 28 días de salario de la plaza que se está pagando. Yo revisaba 28.5. Más o menos, depende mucho de la categoría, Sí. pero promedio 28 días. Si le tomamos en consideración que las que están directamente relacionadas a días de 0.7, que son, ya dijimos, la gratificación magisterial, la organización escolar, el bono anual y también los días de aguinaldo, estamos hablando de 144 días. Pero nada más de esto. Esas más el FZ. Entonces, si hablamos de 144 días, que también se van a ver incrementados De acuerdo. en el 7.14%, eso nos estaría impactando un promedio también más o menos de, más multiplica lo que gana cada quien en sueldo base, sumamos un 3.5% en promedio Una plaza inicial. a una plaza inicial. Entonces, si hablamos de un 3.5% adicional, estaríamos casi llegándole al 15% globalizado. Entonces, ojo, compañeras y compañeros, a lo que se está informando. Por eso yo al principio les decía, no es lo mismo el aumento salarial en Jalisco que en otros estados. Sí, claro. Ahorita vamos nada más a lo que es el docente de plaza inicial. Sí. Y ahorita ustedes tendrán ahí ejemplos de algún director, de algún supervisor. Bueno, no del supervisor, de la plaza directiva y de la plaza de supervisor. Entonces, con esa claridad, estamos llegando a poco más del 11%. Sí, 11.72. 11.72 es el aumento real que tenemos en Jalisco, considerando el aumento al sueldo tabular y las prestaciones genéricas, más lo que ya técnicamente informó Ciorde. Pero a eso le agregamos lo que ya estuvo leyendo Jonathan, que son estas prestaciones, que no es poca cosa, compañeras y compañeros. Ahorita ya rápido la suma nos dio 144 días, pero son más de 144 días. Eso, la mayoría de esas prestaciones que se acaban de leer, nada más se dan en Jalisco. O sea, los 30 días en mayo, los 30 días en agosto, los 24 días en noviembre, son únicamente prestaciones que se dan en Jalisco. Si a eso le vamos a agregar, le vamos a sumar el 7.14, ya lo dijo ahorita el maestro Luis Ciordia, pues ya repartido entre los 12 meses, nos está dando un aumento salarial arriba del 3%. Es correcto. Arriba del 3%. Sumado entonces al 11.72, pues estamos hablando que casi estamos pegando al 15% de aumento salarial. Eso es en la plaza
docente inicial. Si lo vemos en una plaza directiva, va a rebasar. Si lo vemos en una plaza de supervisor, todavía el aumento será mayor. Pues particularmente, llegando al punto del famoso despegue salarial de los directivos y de los supervisores, también queremos hacer hincapié, si nos ayudas a poner la lámina de despegue salarial de directores. Es bien importante, compañeros, directores y supervisores, directoras y supervisoras, que considerando que no estamos de acuerdo con que sea solamente el 1%, es muy importante también señalar que queremos más, pero lo que llegó al día de hoy para el despegue salarial corresponde a 1% más adicional a todo lo ya expuesto para los docentes. Regrésala. Ahí está. No, creo que es una antes, ¿no? Es en esa que está ahí, en esa. Es bien importante hacer mención a lo siguiente. Ese despegue salarial del 1% es adicional al 7.14 que también reciben ellos. Y un poquito más, ¿no? Creo que es la anterior, Marcos, o la que sigue. Cuando... ¿dónde está? Es que por eso vamos a iniciándole. Ahí. ¿La otra? Esa. Sí. Pero en el tema es bien importante señalar que este despegue salarial del 1% que recibirán también en septiembre los directivos y los supervisores. También es para supervisores. También, pero no solamente es el 0.7. Ese 1% también es aplicable a los conceptos de carrera magisterial, a los conceptos de K1, O1. Por lo tanto, si nosotros valoramos el incremento con la misma mecánica que vimos con el docente, de ponerle primero el 4%, a ese resultado sacarle el 1%, valor retroactivo al 1 de enero, y luego en septiembre aplicarle el 2% a ese valor y adicionalmente otro 1% más, entonces el porcentaje del famoso 7 más 1, al hacer la ruta final, nos quedamos en un 8.21% para los directivos y supervisores que estén en este año cobrando ese diferencial. Lo que estamos mirando sería la plaza de un directivo. Sería inicial, también plaza inicial, sin carrera, sin ningún incentivo. 0.7. Sí, 0.7. En 0.7. Sí. Y estamos hablando de que si esta plaza de directivo empezó en el año 2025 con un salario de 16.798.50 más los incrementos sustanciales de manera progresiva, llegamos a los 18.178.02, la diferencia de incremento al mes es de 1.379.52, equivalente al 8.21% de los 16.798.50. ¿Sí? Entonces es bien importante señalar que este incremento del 8.21% incluye el 1% de despegue salarial que se va a aplicar a partir del 1 de septiembre, pero que no solamente será el 0.7. Si tiene 7A, 7B, será a las prestaciones indexadas. evidentemente. O sea, mientras que al docente se le va a aumentar el 7.14, al directivo estará aumentando el 8.21. Y eso, si lo vemos en pesos centavos, yo creo que hay una diferencia considerable. Así es. Igual, reiterando lo que ya dijo Ciordia, ¿no? O sea, con mucha claridad, porque nos están viendo compañeros directoras que además nos exigen que luchemos y que les despegue. Que claro, un despegue salarial considerable. Ya creo que esta es la tercera vez que lo decimos. No estamos de acuerdo en que sea el 1%, pero sí es importante también clarificar que no es el 1% de hoy, que es el 1% de varios años. Por eso hay una diferencia y ojalá ahorita lo podamos revisar. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos vamos a ver qué es lo que quedamos en globalidad de incremento en este año 2026 para directivos y supervisores. En este caso, la suma del 4 más el 1 más el 2% directos al 0.7, que en teoría nos darían un 7%, pero la manera en que se aplican los porcentajes, la suma da el 7.14. Si le agregamos el 1%, podríamos decir la lógica y vamos al 8.14.
Pero no es así, porque como va gradualmente incrementándose, el resultado final del incremento corresponde al 8.21 al sueldo base. Directores de preescolar, Primaria, especial, y hasta ahí, ¿no? sí. Si hablamos entonces también de las prestaciones que recibimos que reciben quincenalmente los directivos, Son directores. igual diferenciando los conceptos que se aumentan el 2, otros el 4 y otros el 8.21, nos da un incremento adicional en prestaciones del 3.82 y del 0.77 que está igual, que es directo a la Compensación Nacional Única. Entonces el directivo y supervisor estará recibiendo para este año 2026 un incremento globalizado entre salario y prestaciones del 12.8%. Si le agregamos todavía el famoso 3% promedio Es de más. las indexadas de los días, Para ellos va a ser más. Sí. a lo mejor el mismo porcentaje pero mayor dinero, pero el mismo porcentaje, Como 16%, pensando más o en menos. un 3.5% equiparable, Sí. podríamos estar llegando arriba del 15-16%. 16%, ¿no, Jonathan? Así es, Sí. 16%. Por lo tanto, es muy distinto a lo que se menciona en otros medios, sobre todo en redes sociales, Otros en espacios. donde avientan la información globalizada que sale en los medios de comunicación y que no tienen las particularidades que tenemos después de revisar las minutas de negociación. Así El es. trabajo que ustedes estuvieron haciendo Así no es. fue con lo que informaron los medios, fue con base en las minutas firmadas entre Secretaría de Educación Pública y el sindicato a nivel nacional. Así es. Si revisamos, tenemos una lámina, maestro, una lámina que es un comparativo de este bloque de docentes, directivos y supervisores Es la siguiente. de educación preescolar, primaria y especial. Esa es. Aquí En está. esa, estamos observando aquí que tenemos tres grandes bloques de trabajadores, comparando el año 2025 con el 2026, con plazas iniciales, con un nivel de carrera magisterial que es el primero, digamos, o en su defecto, primer nivel. si no tengo un nivel de carrera magisterial, pero tengo el K1 O el 1. o tengo el O1, cualquiera de los tres que equivalen igual en dinero, porque es el 35%, cualquiera de los tres es incentivos. Ujú. Si nos vamos al segundo bloque, que son los directivos, la comparación ya no es con el primer nivel de incentivo, sino con el tercer nivel, para que vayamos viendo las diferencias en cuanto va creciendo el nivel de incentivo. Y estaríamos comparando una carrera en letra C contra una 07. Pero queremos irnos también al otro lado de la moneda. Al otro extremo, o sea, al otro extremo. En el comparativo de los supervisores, tomamos en consideración la plaza inicial, sueldos base 07, con una de la plaza más alta que existe en carrera magisterial, que es la 7E, para que veamos los comparativos. Fabi. En el segmento. Este nivel 7E, Fabi, no sé quién traiga el dato, si Orda o Jonathan. Sí, porque los compañeros ahorita van a decir, ¿cómo es posible que se llegue a esos salarios? 7E, estamos hablando de cuántos niveles, de 6 me decían, ¿no? 6 niveles, maestro. 6 niveles, o sea, para que Sí. no estemos pensando que luego vamos a llegar si concursamos. Quienes lograron esto en carrera magisterial tuvieron que Pasar 6 niveles. pasar 5 antes de Cinco. llegar. Así es. 5 antes de llegar al Y nivel es- 7. Porque hay quienes no conocen carrera No, no. magisterial. Y adicionalmente, hay que considerar que para haber llegado al nivel E de carrera magisterial, esa persona, para llegar a esa letra, mínimo tuvo que haber tenido 30 años de servicio. Sí. Porque fue gradual. El incrementar un nivel a otro era tener permanencia en un nivel mínimo de 3 o 4 años, dependiendo del nivel. Qué bueno que lo mencionó. Y entonces, si primero para ingresar a carrera magisterial tenías que tener mínimo 4 años de servicio, y luego ingresas 2 o 3. en la primera, vamos a pensar que entrando en la primera opción, la primera vez que intentó, entras a carrera A, te mantienes ahí 4 años, y luego brincas a la B en la siguiente, y otros 3, 4 años, y dependiendo de cada permanencia que tenías en la letra, hasta llegar a la letra E, hay compañeros que gracias a su dedicación, a su estudio, a su desvelo, además de estar en la letra E, y que siguen trabajando, El curso de los fines de semana. Sí. que descuidaron su familia, Hoy también las generaciones más jóvenes, así como les peleamos y lo luchamos y estamos exigiendo que se modifique la ley del ISSSTE, no estamos de acuerdo con la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. Exigimos que se retiren las cuentas individuales también
una bandera muy justa es que debemos de enarbolar, es que también a las nuevas generaciones se les dé estas oportunidades que tuvimos quienes transitamos en carrera magisterial, porque mira, en el caso de la promoción horizontal se ha dado al primer nivel, no han cumplido con lo que ellos mismos establecieron, Y luego 2. que una vez que permanezcas 4 años en O1, se te debe dar la oportunidad para poder concursar y poder pues subir al siguiente nivel, que sería O2. No ha cumplido el gobierno federal con esto, y bueno, pues ya viene la caída libre de la UCICAM. Nosotros lo hemos planteado pues desde que llegamos a la representación, lo hemos hecho a través de Manta, lo hemos hecho a través de los discursos, lo hemos gritado y demandado en los diferentes movimientos que hemos hecho, sobre todo el 1 de mayo, en esta ocasión con poco más de 35,000 compañeros en la marcha. El año pasado con poco más de 30,000, hoy superamos de hecho esa cantidad, y agradezco aquí a mis compañeras y compañeros que nos hicieron el favor de estar ese 1 de mayo, porque es contundente, las voces se escuchan con mayor fortaleza. El tema de la UCICAM, ese va a caer, fue un compromiso de la presidenta. Hoy pues, a través de los medios nos enteramos de que nuestros compañeros disidentes están presionando. Qué bueno que lo hagan, pero sí recordarles, compañeros, nosotros tenemos más de 3 años, y si lo vemos con el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional tiene al menos 5 años planteando que primero que se diera una revisión, y luego definitivamente recuerden este movimiento que se dio a nivel nacional con las mantas, con las lonas, ¿no? Donde se demandó ya de manera directa eliminar la UCICAM. Entonces viene un nuevo esquema, un sistema que va por supuesto a suplir a esta UCICAM. Ahí debemos y estar muy pendientes de levantar estas voces, ¿no? Sí queremos que nuestros compañeros tengan un estímulo económico en lo horizontal, pero cumplan. Y además, si durante años carrera magisterial logró ofertar hasta 6 niveles salariales diferentes en ascenso, pues hoy también es lo que estamos nosotros demandando para las generaciones, para las nuevas generaciones, maestro. Así es. Nuestros compañeros y compañeras. Bien, así como vimos este cuadro comparativo de las 3 grandes bloques de categorías en las jornadas, Sí. nos ayudas con la diapositiva de la comparativa, por favor, para que quede muy claro, Fabi. Sí. La diferencia de salario entre 2025 y 2026 entre las 3 variables de categorías, docente, directivo y supervisor, ¿cómo quedan? Bueno, hablamos de una plaza inicial. Sí. En el 2025 tiene 12,687.26. Para el 2026 van a ser 13,326.69, y aquí hay una diferencia de 905.96 pesos para un docente de plaza inicial. Okay. Para un docente que tiene un incentivo 7A o 1K1, que su salario mensual es de 16,897.56 en el 2025, en el 2026 es de 17,749.19, y la diferencia en el salario será de 1,206.61 pesos. Correcto. Ahora sí vamos a un directivo de plaza inicial. Su salario es de 16,798.5 en el 2025, y en el 2026 será de 18,178.02. Esto nos da una diferencia de 1,199.54. Contrastándolo con un directivo que tiene un incentivo, como ya lo explicaste tú, digamos intermedio, que es un 7C. Su salario mensual en el 2025 era 39,302.92, en el 2026 41,283.78, y nos da una variación ahí de 2,806.53 pesos mensuales. Estamos haciendo una pausa ahí, Sí. Fabi, porque estás haciendo ya ruido con lo que estás comentando. Yo igual ya que no alcanzo a ver bien los numeritos, pero si tuviéramos el dato, nada más para clarificar,
Sí, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre un docente con plaza inicial respecto a un directivo con plaza inicial? ¿En dinero o en porcentaje? En dinero, vamos hablando de dinero. Acá nuestros compañeros, lo que les interesa es cuántos pesos. 2026, ¿ya cómo quedaría? 2026. El docente en 13.326.69 contra 18.178.02. O sea, Dinero, casi 5,000 pesos. 4,500 pesos promedio. 4,500 pesos. O sea, hablando de plazas que están en el mismo nivel. En el mismo nivel. Hoy un directivo está ganando 4,500 mensuales más que un docente. Equivale a un 34%. Es el 30, diferencia. no el 1% que cada año. No. Pero ojo, maestro, en este caso, por ejemplo, si el directivo tiene un incentivo, como lo mencionó, el 7C, entonces tendría un aumento a 41.283 contra los 13,000 del docente. Entonces ahí sí hay una diferencia. Una diferencia enorme. Sí. enorme. Estando con un incentivo intermedio, porque en carrera magisterial hay que recordar que era A y el segundo era B, el segundo era BC, El tercero sí, el cuarto y el C, cuarto sería el C. el D y el E. No, bueno, ya estamos hablando, sacabas hace rato el porcentaje, quien llegó a la letra E era 180% Más el 100 del Sí. salario, 280% cobraba. O sea, que no solamente cobraba una doble plaza, casi cobraba 3 plazas. Por 20% estaríamos hablando de 3 plazas. De 3 plazas. Sí. Pero bueno, otra vez vamos centrándonos y lo comento porque nuestros compañeros directivos han estado inquietos y yo creo que es importante dar esta información con pesos y centavos. Sí. No digo, es que hay quien me dice que nosotros ganamos lo que gana un docente, no ganan lo que gana un docente. En este caso estamos hablando de 34% más de lo que gana un docente. Es correcto. Sí. Con la observación que hace Jonathan, en cuanto más sube el salario, la verdad es que la diferencia empieza más abismal. Sí. los porcentajes empiezan a aumentar, no es lo mismo un 1%, un 4% ya con un incentivo. Con un incentivo. Es Quiere correcto. decir que un directivo que ya tenga la letra A, o como lo comentábamos, La C. bueno, aquí la C se dispara. ¿Cuál sería la diferencia de alguien que está con C en el 2026, Fabi y Jonathan? El docente con 18.104 Ajá. y el directivo 42.109.45. Entonces ahí sí tenemos también, Nada más que el directivo los tiene un estamos poniendo incentivo en con C en y el docente en A. En A, lo estoy dando. Bien. ¿Y el supervisor, Fabi? Y el supervisor no, ahí sí, porque el supervisor, por ejemplo, en un supervisor con plaza inicial sería 31.041 y ya con un incentivo, que estamos hablando del E, que fue el que pusimos al principio, llega a ganar 100.412 pesos. 100,000. 100.412 ya mensuales, mensuales Yo- con el incremento. Yo creo que tenemos que emparejar eso. Habrá Sí, que buscar la letra. habrá que buscarle la letra a todo. Sí, no, oigan, El 7, el 8. para que sea pareja la comparativa, vámonos a la plaza inicial del docente, la plaza inicial del director Ok. y Jonathan la plaza inicial Del del supervisor. supervisor. Ok. A ver, Ciordia, ¿cómo quedó en el 2026? Plaza inicial de docente, 13,593.22. 13,500, muy bien. Fabi, el director, ¿cómo quedó? 18.178.02. 18,000. Y el supervisor, Jonathan, 31.041.01. En 0,7 todos. todos En en 07. 07 en plaza inicial. Plaza inicial. O sea, sí, bueno, pues el supervisor sí se despega, 30,000, dices Jonathan, Así, 31.041. contra casi 19,000 del director. 18.178. Estaríamos Entre el docente y el director hay un promedio de 5,000 pesos. 4,500. 4,500. Y del director al supervisor estamos hablando De 18 a 31. De 13,000 pesos. 13, 13,000 pesos 13,000 pesos. más o menos más 13,000 pesos. Sí, mensuales. de diferencia. mensuales. Estamos hablando con una plaza. Inicial. Todo es una Sí, plaza. todo es plaza Una inicial. plaza. Sí. Bueno, compañeras, compañeros, este ejercicio no lo habíamos hecho en años anteriores, es la primera vez que lo hacemos y lo hacemos también a petición de nuestros compañeros directivos, quienes han estado insistiendo en que debe de haber un despegue salarial significativo. Claro. Sí. Yo sé que la demanda es totalmente legítima y qué bueno que se esté haciendo, yo coincido.
Fui parte de, hace algunos 5 años, fui parte de unas reuniones donde hubo compañeros directivos que se sumaban y lo exigían. Algunos de ellos incluso ya se hicieron supervisores, ¿no? Sí. Pero qué bueno que se esté haciendo. Decirles que nosotros nos sumamos a esa demanda y no hay que dejar de establecerlo y de pedirlo hasta que lo logremos. Pero sí, también, es que a veces también en la forma como lo decimos, te lo digo porque me han dicho compañeros docentes. Sí. El maestro Leonel, o sea, ¿por qué se refieren a nosotros como si fuéramos menos, ¿no? Y yo creo que hay que tenernos respeto, todas y todos. Yo se los he dicho, hasta el más humilde de nuestros compañeros puede ser un compañero intendente. Sí. Es muy valiosa su labor. No se diga la labor de un docente. Si alguien lleva en sus espaldas la educación en este país y en este estado, son quienes están frente a grupo, quienes todos los días están frente a grupo, y son las maestras, son los maestros. Adicionalmente, maestro, también tenemos un análisis de 2 categorías más distintas, pero ahora primero con la jornada de horas semana mes. Es decir, los con el esquema de secundarias, técnicas generales, educación física, que trabajamos por hora semana mes. Así es. En ese sentido, hacer mucho hincapié en que el incremento salarial que tenemos para este año 2026, de igual manera, si lo sacamos de global, sería el 7.14%, porque iniciamos con la hora semana mes en 639 pesos con 30 centavos a valor actual, el cual va a sufrir, o más bien gozar, del primer incremento salarial del 4%, para pasar a 664.87, el cual se le incrementa el 1% adicional para llegar a 671.52 con valor retroactivo el 1 de enero del 2026. Adicionalmente a esto, en el mes de septiembre, a partir del 1 de septiembre, este incremento adicionalmente del 2% más para llegar a 684 pesos con 95 centavos. Tomando como referencia estas cantidades inicial y final, tenemos una diferencia de 45 pesos con 65 centavos. Y es donde sacamos de ahí el porcentaje del 7.14%. Esto es para el sueldo base tabulador 07. De un Un compañero de hora, semana, mes, de 1 hora. secundaria, Educación física. Considerando que los compañeros que trabajamos en este esquema de hora, semana, mes, podemos haber compañeros desde 2 horas, que es lo mínimo, hasta 42 horas. Entonces dependerá cada uno de nosotros que trabajemos en el esquema de hora, semana, mes. Si yo tengo X cantidad de hora, esta información la voy a multiplicar por el número de horas que yo tengo. Como referencia, siempre en nuestra organización sindical hemos tomado una hora base y ahora la vamos a comparar más adelante con un esquema de alguien que tenga 20 horas. Okay. ¿Sí? Sería más o menos el equivalente a una jornada. Entonces, vamos a recibir en global un 11.68% del 0.7 cada mes respecto al salario y las prestaciones que están genéricas. No olvidemos, si le damos a la siguiente, no olvidemos que también tenemos prestaciones indexadas. Igual que la jornada, los 144 días que dijimos globales, más los FZ, más los estímulos de carrera, los incentivos de la función, todo está indexado al valor del 0.7 y por lo tanto también reciben un incremento del 7.14 directo a esas prestaciones. Aquí está la tablita de las 20 en esta tablita observamos que el 0.7 de la quincena del año 2025 vamos a tener los 639.30 y en el 26 694.85, teniendo una diferencia por hora al mes de 55 pesos con 55 centavos. Es a valor de mes, ¿verdad? A valor de mes. A valor de mes. Sí. Si tomamos en consideración a un compañero que tiene 7A o que tiene 0.7 más K1 o 0.7 más el O1, la diferencia mensual será de 61.26 pesos por hora. Si nos vamos al otro extremo, en la categoría 7E,
la diferencia entre una y otra de un año 2025 con año 2026, la diferencia será de 173.34 por mes por hora. Que si nosotros esto lo multiplicamos por 20 horas... Abajo viene el ejercicio. Un ejercicio de 20 horas. Poquito por hora, pero ya, como lo mencionaste, si lo multiplicamos por la cantidad de horas que tenemos, ahí tú hiciste el ejercicio con 20 horas. Que podríamos decir que es un medio tiempo. Así es. Entonces la diferencia en un sueldo base inicial quedaría de 1,111 pesos por mes, de 1,225 para aquellos que tengan el primer nivel de incentivos, llámese A, K1 o el O1, 1,225.20, y el de que tiene la letra E es de 3,466.80. Así es. Y aquí ya obviamente lo vamos a variar cada uno de nosotros por el número de horas que tengamos. Y los compañeros prefectos no trabajan por hora semana mes, trabajan con una plaza de jornada. Pero hay 3 categorías distintas: prefectura A, prefectura B y prefectura C. ¿Y esa es la diferencia? Ahí estamos en el salario. El salario literalmente. La función es la misma. Es la misma, nada más el salario es distinto porque es un esquema escalafonario dentro de la misma prefectura. El maestro Jonathan nos va a compartir información. Yo creo que es como la primera vez que se hace este ejercicio con una plaza de prefectura, y es también nos lo solicitan los compañeros, porque también los compañeros prefectos quieren saber de cuánto es su aumento. Y como lo mencionó ahorita el maestro Luis Iordia, tenemos 3 categorías de prefectos: prefectura A, B y C. Se las vamos a mostrar las tablitas, ahí ustedes las van a tener en las presentaciones. Y como pueden observar, la prefectura A, tenemos comenzar en el sueldo base, que es el 07. Teníamos en el 2025 de 12,894.80, el aumento a efectos de agosto de 649.89, y también el incremento a efectos 1 de septiembre de 270 pesos, y a un acumulado de 13,815.58. Y en comparación, el salario 2025, que era de 19,237.34, sube a 20,654.22. Esto estamos hablando de la prefectura B. También ahí vienen los montos que impacta en las prestaciones, como lo mencionabas también, en algunas del 4% y en otras del 2%. La siguiente es la prefectura B. Si se fijan, es muy parecido con la prefectura A. Tenemos aquí el monto de 12,920.30, que es el sueldo base. El aumento al mes de agosto de 651 pesos.18, más el aumento que es al 1 de septiembre de 271 pesos.42, y un acumulado del 07 de sueldo base de 13,842.90. Ya en términos totales estamos hablando que en el 2025 percibía 19,272 pesos.86 y aumenta a 20,692.96. Y por último tenemos la plaza de prefectura tipo C, que aquí se ve un poquito más de diferencia. Estamos hablando de sueldo base del 2025 de 13,607.44. Tenemos que el incremento al mes de agosto de 685.80, más el incremento del mes de septiembre de 285, te da un 07 de 14,579.10. Y ya en términos totales, la plaza de prefecto de tipo C tenía un sueldo de 20,328, aumenta a 21,790.05. Esto estábamos hablando de los prefectos, que sabemos que es plaza jornada, pero también tenían de repente la inquietud de cuánto era su aumento en montos, ahora sí que en dinero. Sin descuidar también que para efectos del incremento en las prestaciones indexadas, así es, recibirán el mismo incremento del 7.14% a todas las prestaciones que recibimos de manera genérica en diferentes épocas, recordando gratificación magisterial, organización escolar, ellos recibimos el OE. Así es. Todos esos beneficios que son prestaciones
que recibimos de manera esporádica en algunas mensualidades, Así es. también, como están Tienen indexadas impacto. en valores del 0,7, tendrán un impacto en el incremento en el mismo porcentaje del 7.14%. Efectivamente. En la suma, ya de lo que hemos estado informando, en la suma de salarios y prestaciones, lo cierto es que estamos muy, pero muy por encima de otras organizaciones, de otras comunidades. Lo hicimos con mucho respeto. Y también ya vimos las cantidades. Sí, debemos de seguir insistiendo en superar los salarios y las prestaciones hasta llegar a lograr un salario profesional. Fíjense, aún observando la plaza inicial, bueno, para el caso de las de jornada, ya rebasamos los 20,000 pesos, ¿no? Así es. Sí. Sí, es considerable. Tendremos otros, bueno, para quienes ya tenemos varios años en esto, pues igual tuvimos la oportunidad de crecer a través de carrera magisterial. Yo insisto, hay que luchar por las nuevas generaciones, sean nuestras compañeras o nuestros compañeros más jóvenes, y además invitarlos para que se sumen a las luchas sindicales, y de manera humilde decirles, compañeras, compañeros más jóvenes, hay que acercarnos a la sección 16, a nuestras estructuras. Vamos a seguir trabajando con ustedes. Tenemos un proyecto de crear una estructura con jóvenes. Yo espero que el tiempo que nos toque todavía estar con la representación, podamos nosotros establecer una estructura donde los jóvenes se involucren, nos digan cómo piensan y nos den a conocer sus ideas. Yo siempre he dicho, y hoy lo reitero, 10 mentes piensan más que una. Pero yo digo, 10 mentes jóvenes, pues con mayor razón, y deben de ser inquietos y deben de demandar y deben de exigir en algunos momentos. Yo creo que es importante eso, y también aprender a argumentar, aprender a fundamentar, y hace necesario este pensamiento fresco para la organización sindical. Fabi, Sí. un mensaje para nuestras compañeras y compañeros. Bueno, pues a mí me queda decirles, compañeros, que aquí está su organización sindical, que aquí está la sección 16, que todo el comité y nuestro secretario general estamos, por supuesto, en la lucha, y seguiremos en la lucha, siempre buscando la mejora para sus derechos laborales, profesionales y sociales. Y bueno, seguimos invitándolos a estar en unidad con nosotros para poder seguir luchando hasta recuperar los derechos que nos han sido quitados, que arbitrariamente nos quitaron. Y bueno, pues gracias a ustedes. No, al contrario, gracias Jordan, gracias Jonathan, Fabi. Compañeras, compañeros, podemos tener opiniones diferentes y es un derecho, tenemos el derecho constitucional, por supuesto, y qué bueno que pensamos diferente y qué bueno que tenemos diferentes visiones, pero todas deben de apuntar a la unidad sindical, verlo desde la perspectiva de lo institucional, porque hoy nos toca estar aquí a nosotros dando la cara. Así es. Por ustedes y por miles y miles de trabajadores. El día de mañana, y espero que así sea, como lo dije hace un momento, el día de mañana que sean nuestras compañeras que hoy están en las escuelas, en las zonas, quienes asuman esta responsabilidad, y juntos, de manera fraterna y de manera solidaria, seguiremos avanzando como hasta ahora lo hemos hecho. No tuve la oportunidad de agradecer, o pocas veces lo dije, pero hoy, aunque sea un poco tarde, igual lo quiero hacer. Muchas gracias a quienes nos acompañaron el 1 de mayo, a más de 35,000 compañeras y compañeros. Gracias a ustedes, nos ha ayudado y nos sigue ayudando bastante, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Si bien ya llevamos una buena relación, cuando nos ven demandando y con esa fortaleza, la verdad es que nos ponen más atención, ¿no? Y vamos a avanzar con solidaridad y con fraternidad. Y como dice nuestro líder nacional, uno somos todos y todos somos uno. Nos vemos pronto.